Como sabéis, pues bueno, sobre todo para cuando no podéis asistir, pues aquí a la derecha, al entrar, podéis encontrar las grabaciones de las sesiones y demás y quedarán ahí para la posteridad. Bueno, eh, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Voy a quitar la cámara para evitar. Y bueno, nos habíamos quedado abriendo la base de datos, que tiene algunos problemas que tienen las bases de datos reales, como que había, por ejemplo, algunas variables, como esta RB0070, y algunas otras más por aquí, que son números, pero que están codificadas como texto. Esto, pues, sobre todo puede ocurrir, pues, porque los valores perdidos, cuando alguien no contesta, lo han codificado como un espacio en blanco o como una letra determinada, etcétera, como algo que no es un número. Entonces, bueno, lo que había propuesto que hiciéramos, esto no lo tenemos por qué encontrar en todas las bases de datos, ni mucho menos, es convertir esas variables en variables numéricas. Y eso se hacía pues con el comando string. Entonces las variables que ya son numéricas no hace nada, y en las variables que son numéricas pues las sustituía por números, y en el lugar donde digamos había caracteres raros, de hecho ese espacio en blanco en algunas de las variables, pues ahí introducía un missing, que veremos un poco cuál es la función de estos missings o valores perdidos. Aquí tenemos el diseño de las encuestas y podemos ver lo que significa cada variable también. En el Latinobarómetro, por ejemplo, pues es más fácil, hay ejercicios con él y es más fácil de manejar que este. Entonces estamos en el archivo R de datos básicos para la persona, y el RB070 es el mes de nacimiento, como veis aquí, que es del 1 al 12. Pero hay en algunos casos que puede que no esté completado y por eso nos puso un missing. El sexo se codifica como 1-2 y es RB090. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a ver es cómo ponerle nombre a estas variables. Pues en universidades que no son la Universidad de Salamanca, pues normalmente esto pues puede haber gente que nos ayude a hacerlo. Pues hay asistentes de investigación o cosas por el estilo. Aquí pues no. Pero son cosas que, claro, que si no las hacemos, pues no podemos trabajar con los datos. Entonces, bueno, habíamos hecho el de string, está todo en el archivo stata1do, aunque yo, bueno, pues había estado escribiendo un archivo que se llamaba curso 1, simplemente por irlo haciendo de manera interactiva y que lo vieseis vosotros. Bueno, y aquí había guardado como archivo este fv18rbis. Bueno, log close lo voy a dejar lo voy a dejar más abajo para otras cosas. Hemos hecho el de string, hemos visto cómo se abría el archivo, hemos visto cómo hacer los logs, que nos puede servir, pues ya hemos dicho, para grabar resultados y después posteriormente mandárselo a alguien. Ahora, bueno, pues vamos a hacer la típica tarea que hacemos posteriormente a abrir cualquier base de datos, que es explorar la base de datos. Hay muchos comandos y muchos de los cuales pues los utilizamos poco, otros más. Uno que yo utilizo particularmente poco, pero puede ser útil, es el comando describe. Bueno, pues ¿qué hace el comando describe? Pues el comando describe te da una panorámica, digamos, global de qué pasa en la base de datos, su tamaño, número de variables, etcétera. Damos a describe y aquí pues nos dice cómo se llama la base de datos, el número de observaciones, 33.734 individuos, el número de variables, las variables, el formato en el que está almacenada la variable, el formato en el cual se muestra,
que no es exactamente igual. Una variable, pues por ejemplo, puede estar almacenada con 10 decimales, pero que en la pantalla solo nos muestre 1, por poner un ejemplo. Las etiquetas que tienen los valores no tienen ninguna etiqueta, y las etiquetas que tienen las variables. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la etiqueta de la variable y la etiqueta del valor. La etiqueta de la variable es el nombre, la descripción que le damos a la variable, y después los valores pues pueden ser números a los cuales le pongamos nombres también para que se muestren en la pantalla. Por ejemplo, aquí la base de datos da el 1 a hombres, el 2 a mujeres. Podemos asignarle un valor que el 1 se muestre en la pantalla como hombres y el 2 como mujeres, pero que siga siendo una variable numérica. Es un ejemplo de diferencia. ¿Qué más comandos podemos utilizar? Pues bueno, para esta descripción de variables, pues bueno, tenemos más como el codebook. El codebook puede ser muy útil para examinar variables concretas. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos puede permitir a veces ver si alguna variable presenta problemas. Es una descripción muy básica de la variable, pero nos dice cuántos valores perdidos tiene la variable, el mínimo y el máximo, y alguna cuestión por el estilo. Vamos, por ejemplo, a fijarnos en alguna variable de las que tenemos aquí. Podría ser el año de nacimiento, que es RB080. Bueno, lo estoy poniendo aquí, pero lo podría poner también en el do file si queréis. Tiene más historia. Ahí queda almacenado. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, pues nos dice que es una variable numérica y que está grabada como int, que es un número entero, pero no me sé los formatos, y que es una variable que va de 1932 a 2018. La base de datos es 2018, entonces la gente más joven tiene 0 años. Lógicamente ha nacido en ese año. Esta variable tiene alguna particularidad, y es que las personas de 85 años les introduce la cantidad 86, digamos. No, le pone un tope por arriba. ¿Por qué le pone un tope por arriba? Bueno, pues porque estos de Eurostat están bastante obsesionados con el tema de la privacidad, sobre todo porque hay algunos países que se quejan. Entonces consideran que las personas mayores, como no hay tantas personas de 100 años, puedes llegar a identificarlas. Entonces, bueno, ponen un tope por arriba a la variable, que en este caso, pues 1932 es el valor mínimo. Hay 0 valores perdidos, y bueno, aquí están los percentiles, que siendo una variable entera de este tipo, pues tampoco nos dice mucho. Nos dice que la persona que separa el 10% más, nacer en 1943 deja el 10% más viejo a la derecha, y nacer en 2007 deja el 90% más joven perdón, este primero a la izquierda, y este 90% deja el 10% más joven a la derecha. Otros comandos que podemos emplear para esto, pues son el tabulate o el summarize. El tabulate lo vamos a ver luego más a fondo, pero básicamente lo que nos hace es una tabla, y podríamos pues hacerla con hombres y mujeres, por ejemplo, que es tab rb090, que es la variable sexo. Normalmente todos estos comandos tienen una abreviatura de tabulate staff, y con eso funciona. Aquí tenéis tabulate RB090, 1 son hombres, 2 es mujeres, nos da la frecuencia absoluta y nos da la frecuencia relativa. El número de mujeres es un poco mayor que el de hombres, porque probablemente no hemos utilizado los pesos de ponderación para corregir algún tipo de no respuesta o demás, ¿no? Lo habitual, o sea, si hubiera una discrepancia grande, pues entonces esto podría servirnos para echar un vistazo a lo que está pasando. ¿Qué más comandos tenemos de este estilo? Tenemos el comando list. El comando list lo que va a hacer es mostrarnos en pantalla todos los valores de una variable. Lo voy a hacer, por ejemplo, con el RB090, y le voy a dar a que me muestre la variable
RB090, que es sexo, y la variable edad, que era RB080. Los voy a llevar aquí mejor. Claro, lo que ha hecho es mostrarme 33.000 registros, uno por uno, mostrándome las dos variables. Visto así, esto no parece muy útil, pero cuando estemos buscando problemas determinados sí que puede ser útil, ¿no? Si buscamos, pues, hombres que han nacido en 1900 no sé cuánto y que tienen valores missing en un momento determinado, pues nos puede servir a lo mejor para ver qué cosas hay mal en la base de datos. Hay otro comando posterior que simplemente es similar a explorar la base de datos, aquí en Data Editor Browse, y que nos va a llevar aquí, que es el comando browse. El comando browse, además, pues nos permite además introducirle condiciones y decirle, quiero, en general, si hago browse, nos llevaría a la base de datos, pero le podría haber dicho que me mostrará solo aquellos en los cuales el año de nacimiento es posterior a 1980 o aquellos hombres solo. Entonces, bueno, pues me saldría o solo algunas variables. Podemos después hacer un ejemplo cuando veamos cómo se introducen los condicionantes a los comandos. Otro comando en esta línea es summarize. Summarize nos hace la estadística descriptiva básicamente de una variable y esto pues bueno solo tiene sentido para variables numéricas. Aquí no hay tantas en esta primera base de datos. Podemos tomar por ejemplo la edad, que era bueno, el año de nacimiento, perdón, que era RB080. Y bueno, pues aquí nos saca una estadística muy básica, el número de observaciones, la media, la desviación típica, el mínimo y el máximo. Este comando pues tiene muchas opciones, por ejemplo, si hago help summarize, pues me ofrece aquí opciones que me permite pues obtener estadísticos detallados, cambiar el formato, el separador de los miles, utilizar pesos, etcétera. Más o menos cada comando tiene sus cosas. Simplemente lo que tenemos que ir es ir a la ayuda o buscar en Google cómo aproximarnos a cada comando. Por ejemplo, lo voy a sacar en detalle, RB080, detail, y me va a dar bastantes más informaciones. No solo me da la media y la desviación típica, sino que me da la varianza, me da la curtosis, me da el apuntamiento, me da la simetría y bueno, pues me da también los percentiles, distintos percentiles y después pues los valores más grandes y más pequeños de cada uno de ellos. Eh, hay varios tipos de condiciones o de identificadores que podemos introducir, pero hay muchos que se usan continuamente. Uno es el if y otro es el in. El if es para introducir condiciones relacionadas con variables, pues por ejemplo, si queremos que solo aparezcan pues, personas de un sexo, pues lo que debemos condicionar es que al sexo tenga un determinado valor. Si queremos condicionar a que las personas de mayores de 65 años no aparezcan, pues entonces tenemos que condicionar a que la variable edad tenga menos del valor del 65, etcétera. El modificador in es para condicionar pues al número de observaciones. Si quiero que aparezcan solo 100 valores, si quiero que aparezcan los valores entre el primero y el 100, entre el 200 y el 300, etcétera. Y después pues hay toda una serie de operadores que utilizamos con el if y con el in y con otros. La suma pues es con un más, la resta es con el símbolo habitual, con el guión corto,
el producto viene dado por el asterisco, el cociente por la barra, la potencia por el símbolo habitual. La negación también, cuando trabajamos con texto, se hace con, o cuando queremos excluir un elemento de un conjunto, se hace con el menos, y la concatenación de textos, digamos, sumar palabras, se hace con el más. Después, los operadores lógicos, también muy usados, pues son varios. Uno de ellos, el más usado, es el ampersand, y el otro es nos da el i, y el otro es el disyuntiva o, que lo hacemos con la barra recta debajo del 1. Y después, para negar, pues podemos usar de que algo no sea igual a algo. Por ejemplo, pues puede ser, vamos a ver ejemplos ahora, puede ser con la exclamación o puede ser con la virgulilla. Y después, bueno, los operadores relacionales pues son en general fáciles, el mayor o que y el menor que, cómo combinar el mayor o el igual, el menor o el igual. El igual, esto sí es importante, cuando introducimos una condición se hace con dos iguales. Distinto, pues se puede hacer no igual a, se puede hacer con exclamación e igual o con virgulilla e igual. Se puede hacer de varias maneras. Aquí pues tenemos varios ejemplos. Aquí un codebook de la variable RB 210, que es la situación laboral de los españoles. Vamos aquí y esto es un cuestionario básico. Entonces, bueno, aquí solo se contemplan 4 situaciones: el individuo trabajando, el individuo jubilado o retirado anticipadamente y otra clase de inactividad. Entonces, bueno, aquí podemos ver que una parte importante está trabajando y muchos en inactividad. Esto es porque incluye niños también y personas menores de edad. Aquí podemos ver con tab, podemos ver pues una distribución de la variable, con codebook podemos ver una descripción, y aquí, por ejemplo, vemos que hay un missing. Si hacemos codebook RB 210. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Pues que alguien no respondió. Así fundamentalmente, o que pudo haber otro problema de que la persona que codificó el cuestionario codificó mal o algo por el estilo, pero hay una persona que tiene un missing. Dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues el missing se puede ignorar, se puede borrar la observación, o etcétera. Depende también cuántos missings haya, la naturaleza de la variable, etcétera. Es un tema más relativo con la estadística y con otras cuestiones. Como os decía, pues es muy importante el uso de modificadores. Por ejemplo, en Tabulate vamos a introducir una condición. Vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre si vemos la situación laboral, pero solo de las mujeres. Condicionamos a que la variable RB090, que es una variable, la podemos ver aquí, tab RB090, puede tomar dos valores: uno en el caso de los hombres, 2 en el caso de las mujeres. Pues queremos la distribución solo para las mujeres. Bueno, pues el comando en este caso pues sería tabulate rb210 if rb090 igual, lo marcamos con dos iguales, es igual a 2. Los espacios, los comandos tienen que ir separados por espacios, pero digamos que es flexible. Digamos que, o sea, obviamente las palabras tienen que ir separadas por espacios, cada comando, pero si yo detrás o delante del igual pongo un espacio o pongo 10 espacios, eso da lo mismo. Básicamente, eso depende de cómo creáis que el código es más legible. Yo, por ejemplo, tiendo a dejar espacios, a usar muchos paréntesis, muchos redundantes, etc. Entonces, si ejecuto esto, pues tengo la distribución por estados laborales de las mujeres. Como podéis ver, pues las mujeres son todas estas de aquí, luego el missing pertenece a los hombres, y aquí podéis ver la distribución, que es una distribución en la cual hay más inactivas y menos desempleadas
que en el total. Total, pues vendría dado por RB 210. Y entonces, bueno, pues nos sirve para hacernos una idea. Dentro de esta línea de comandos, pues el otro, pues decíamos que era in. Entonces lo que podemos hacer, pues es que nos presente las 10 primeras observaciones. Hay comandos similares, por ejemplo, en R. Y esto pues nos puede servir pues para hacernos una idea de qué hay en esa variable. Le he dicho que me lo haga de 1 a 10, es decir, de la primera observación a la décima. Y me muestra solo las 10 primeras observaciones, en vez de mostrarme las 33.000. Podría haber utilizado otra. Hay un comando importante que se usa mucho, sobre todo a efectos de presentar los datos y a veces para hacer algunas transformaciones de variables, y es el comando sort. El comando sort básicamente me sirve para ordenar los datos. Entonces, la estructura básica de este comando es que yo utilizo sort y después pongo una lista de variables en función de cómo quiero que me las ordene. Por ejemplo, querría que ordenase, que apareciese primero el sexo y después dentro del sexo ordenados por edad. Eso podría ser una manera. Entonces, si quiero hacer eso, por ejemplo, o por el año de nacimiento, pues haría sort RB090. Los unos aparecerían primero y después los doses, pero dentro del sexo, pues que aparezca ordenado por el año de nacimiento, que es RB080. Después haríamos eso. Estaría ordenado y podemos en Browse ir a verlo. Y aquí tenemos cómo aparecen primero todos los hombres y después los hombres aparecen ordenados de más viejos a más jóvenes. 1932 son los más viejos. Va subiendo y llegará un momento en que pasamos a las mujeres. Veis aquí. Estamos ya en 2. A veces queremos hacer ordenaciones más complejas y, por ejemplo, esas ordenaciones pueden ser que queremos que una variable nos aparezca de mayor a menor, pero que la otra aparezca de menor a mayor. Entonces, bueno, en este caso, si lo que queremos, pues utilizamos un comando que se llama gsort, que es un poco más flexible, y este comando gsort pues, nos permite, poniendo un menos delante de la variable correspondiente, que la ordenación sea al revés, en vez de menor a mayor, de mayor a menor. Entonces, supongamos que quiero ordenar por sexo, que es RB090, pero que quiero que aparezcan primero los más jóvenes. Entonces sería RB090 y la variable relacionada con el año de nacimiento, pues la voy a poner como menos RB080. Haciendo eso, y después lo he corrido, después voy a Browse, y al visualizador y aquí vemos cómo aparecen aquí los hombres y dentro de los hombres cómo están ordenados y aparecen primero los de 2018 y después cada vez los más ancianos. Esto puede ser útil a veces para algunas cosas, pues aparte de pues para visualizar mejor a veces cuestiones de la base de datos, pues nos puede servir también para crear algunas variables después auxiliares. Algún tipo de variable que nos diga cuántas observaciones hay por individuo o si hay huecos entre los años que estamos, falta algún año o cosas por el estilo. Pues nos puede servir a base de condiciones para hacer eso. Dentro de este apartado, una tercera cuestión es la eliminación de variables o observaciones. Bueno, esta en general es bastante directa, bastante fácil, bastante sencillo y se realiza a través de drop y keep. Drop es para eliminar y keep es para mantener, como su nombre indica, ¿no? Básicamente todas las operaciones que hacemos de una forma, pues las podemos hacer de otra forma. Las podemos hacer de la misma forma. La sintaxis, esto debería estar en otra línea, pues básicamente es drop, var list,
y se puede también hacer más complejo, drop if x o drop in, y con keep exactamente igual. Por ejemplo, podemos caer de la base de datos, pues eliminar el mes de nacimiento de la persona, drop rb070. Puedo escribir aquí. Y ahora voy a la base de datos y efectivamente no está. El rb070 no está, está esta que es una variable flag que me da alguna información de cómo se ha construido esa variable en la base de datos, etc. Otra posibilidad, pues ¿qué podría ser? Pues podría ser que eliminase un sexo, por ejemplo. Vamos a eliminar a los hombres. Pues si quiero eliminar a los hombres, pues podría ser drop if rb090, que eran los hombres, es igual a 1. De esta forma, pues eliminaría a los hombres. Voy aquí a la rb090 y ya solo me aparecen las mujeres. Si hago un tabulate rb090, solo están las mujeres, las 17.468 mujeres. Esa es la idea de estos comandos. Puedo hacer lo mismo con el keep y lo puedo hacer condicionado o no. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues simplemente añadiendo condiciones. Imaginaos que hago drop y quiero eliminar a los mayores de 60 y a los menores de 16 años. Entonces, bueno, a los que han nacido antes de 1980. Entonces es RB080, era el año de nacimiento, si han nacido antes de 1980. Entonces lo haría así. Ahora hacer un tabulate y comprobar que efectivamente he eliminado a las mujeres que han nacido antes de 1980. También le puedo decir que borre las primeras observaciones de una variable. Pues si hago, por ejemplo, drop in 100, me va a borrar las 100 primeras observaciones. Bueno, no, me ha borrado la observación, perdón, en 100, que es la observación que está en el puesto 100. Si hago drop in 100, me borra las 100 primeras observaciones que quedan. El keep se utiliza pues exactamente igual. Vamos a buscar alguna variable que todavía no hayamos destruido, como el rb090, rb210, perdón, que era trabajando, desempleado y otra situación laboral. Vamos a quedarnos solo con los desempleados. Pues si me quiero quedar solo con los desempleados, lo que haría es keep if rb210 es igual a 2. Y me quedo solo con los desempleados. Y pues podría también hacer un cruce y quedarme solo con los desempleados que hubiesen nacido después de 1985. Entonces, pues lo que haría es... Realmente sería una condición un poco redundante. A ver qué otra variable podemos tener por aquí que podamos cruzar. Nos podemos pegar solo con los desempleados que hayan nacido en los 6 primeros meses del año y que haya nacido después del año 90. Entonces, bueno, o que después del año 85. Bueno, pues entonces lo primero que vemos la variable de los meses, mes de nacimiento, RB070. Pero igual que 6 y aquí utilizaríamos el i. Y aquí la variable, por ejemplo, pues podría ser, decíamos que era RB080. Esto tiene que ser mayor o igual de 1990. Entonces, bueno, ya nos hemos quedado con muy poca gente.
De hecho, 227 personas que, bueno, esto es algo incluso muy manejable por un programa del tipo Microsoft Excel o demás. Aquí, bueno, aquí ya vamos a poder un poco hacernos una idea de por qué hago esto de copiar en un editor y correr las cosas. Y básicamente es porque he borrado muchas cosas y ahora ya no puedo volver atrás. No puedo volver atrás y eso pues puede ser bastante problemático si he borrado cosas que no quería borrar. No he guardado la base de datos, lo cual al menos no he destruido del todo la base de datos que había, pero tendría que hacer todo desde el principio. Entonces, bueno, el tema es que si yo tengo esto guardado, puedo replicar todo en cualquier momento y puedo volver aquí. Por ejemplo, supongamos que no quería borrar a los desempleados. Pues lo que puedo hacer es añadir aquí algún tipo de signo que haga que este comando no se ejecute. Decíamos que había varios, por ejemplo, la estrella, y correr todo lo que hay aquí. Entonces correría todo menos el comando de los desempleados. Este pues no lo ha ejecutado, no hay nada como consecuencia de ese, y entonces podemos repetirlo y hacerlo tantas veces como queramos. En todo caso puedo volver a abrir mi base de datos en cualquier momento. La había guardado de por medio. La puedo siempre volver a abrir. Aquí está la base de datos completa con la que estábamos trabajando. Bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, si se va entendiendo todo. Yo tengo una Yo duda un también. poco tonta. Vale. Sí, dime, Sí, dime. disculpa, te he interrumpido, creo, perdona. Sí, No, nada, o hablad. sea, es que mi duda es muy tonta porque yo comprendo cómo funcionan sigo perfectamente las indicaciones de la página web que está disponible en Studium y comprendo cómo funcionan los comandos. Mi problema es de base, ¿no? O sea, yo tengo el stat a través del aula virtual y yo llegué a abrir lo que es la ventana donde van los comandos. Mi problema es que como estoy a través del aula virtual, claro, yo no he sabido todavía cómo abrir el archivo para luego trabajar los comandos con él. Bueno, tú te has descargado la carpeta, ¿no? Sí, Premiere Ordenador. Entonces tendría que abrir en el Claro, tienes Dropbox. que descargarla en el escritorio del aula virtual. Ah, claro, es que cada vez que me conecto a un ordenador diferente. Ya, lo que pasa es que, bueno, tampoco tiene mucho problema porque el archivo tú está escrito y solo lo tienes que correr. Ah, vale, vale, vale. Bueno, Si pues entonces ya lo, está. lo que yo haría es, pues, lo que comentaba creo que el otro día Araceli, si tomas algún tipo de nota o alguna cosa que haces en el archivo, lo que puedes hacer es, o bueno, lo que puedes hacer directamente es, lo tienes en tu ordenador, lo pasas a Google Drive y después, cuando tú entres al curso de escritorio virtual, simplemente vas a tu Google Drive y te lo descargas al escritorio virtual. Vale, vale, entonces ya está solucionado, gracias. Si haces algún cambio o algo, puede que simplemente sigas el archivo, no hagas ningún cambio y ya está. Si haces algún cambio, tomas alguna nota en el archivo, los archivos do, que son aquí los relevantes, son archivos muy ligeros. Lo único, simplemente lo que coges es, te lo subes otra vez a tu Google Drive, tu Dropbox o lo que sea, y ya está. Vale, gracias. De Es todas maneras, importante, debería haber por ahí con bastante facilidad. Espera un segundín. He conectado la grabación. Es bastante fácil conseguir versiones piratas de Stata. Muchos departamentos los tienen, pero es fácil, sobre todo la 14. La 15 y la 16 yo las tengo piratas y
y por foros chinos y cosas demás, y algunas hay que hacerlas alguna un poco virguerías, o sea, cuando las arreglas, digamos, es totalmente funcional, pero hay que utilizar un programa que les inserta la clave y que les dice una fecha distinta, pero la 14, por ejemplo, se encuentra fácil en Pirate Bay o cualquier sitio de estos. O sea que tampoco tiene más problema. Lo único, bueno, que pues tenemos que hacerlo legalmente, por lo menos de cara a la universidad, ¿no? O sea, lo que podéis hacer es descargarlo vosotros, instalarlo en vuestro ordenador y no usar el aula virtual. Es lo que yo haría. Pero, Es que es lo que me causaba conflicto el hecho de que me parece un poco engorroso abrir mi estudio en el aula virtual, descargar archivos, abrir Google Drive y luego todo, cerrar las sesiones, cerrar la sesión del aula virtual, y me da un poco de... Pero bueno, era eso simplemente. sí, pues imagínate a mí que trabajo todos los días con esto que me tengo que buscar los programas piratas. O sea, que imagínate. O sea que... Había una cosa importante que es cambiar siempre el directorio del archivo. Cuando vos abrís el DU, tenés que cambiar el directorio porque capaz que cuando usas el audio. Volver a grabar. Con Stata lo hemos visto que básicamente se graba, o sea, se abre con el use. Si es Con un el archivo que no está, que está en un formato CSV, es este caso, un import, dependiendo de cómo sea el archivo, pues hay que usar uno u otro comando. Yo no me lo sé de memoria, simplemente pues lo que hago es, pues cuando tengo que abrir uno, busco cómo se abre eso. Después, para abrir otro archivo, un archivo que ya está en formato stata, usamos el use, que es este que veíamos ayer, con el archivo. Si le has indicado que estamos en una carpeta concreta, pues es simplemente el nombre del archivo. Si no has indicado que el archivo está en la carpeta en la que trabajas, si no has indicado la carpeta en la que trabajas, que es donde está el archivo, pues entonces tienes que indicar toda la ruta del archivo, cómo se llama la carpeta, etcétera. Por eso es bueno fijarlo arriba del todo. También puedes abrir, pero no es lo más conveniente, abrir el archivo pinchando 2 veces sobre él. Es una manera también, pero si el archivo es muy grande o alguna cosa por el estilo, pues a lo mejor no es la cuestión más aconsejable. Pero vamos, lo que hay que hacer en todo caso con el escritorio virtual es trabajar todo en ese ordenador y después pues lo que como si no fuera tu ordenador, y después pues te lo llevas a tu ordenador, pues como si te conectaras es básicamente en un aula de informática. Esa sería la idea de los escritorios virtuales. José Ignacio, una cuestión. Sí. Nos has comentado que si es, digamos, Excel, utilizamos import, si es de Stata, pues use, y si los datos los tenemos de SPSS, un SAP, ¿qué comando import Pues también? vamos a verlo. Yo creo que lo hice una vez solo, pero básicamente pues lo que hacemos es eso, Stata y ponemos import SPSS, por ejemplo. Vamos a ver. Nos sale pues la página esta de la UCLA y después pues podemos ir a la ayuda. Directamente los archivos de SPSS lo puedes guardar en formato stata cuando lo guardas. Puedes guardar como y lo guardas en DTA. Bueno, eso es una opción, por ejemplo, la que te dice tu compañero, que creo que es esta, usando el software SPSS, pues Vale, lo grabas como un archivo de DTA, pero podría ser que tú no tuvieras el SPSS. Yo no tengo el SPSS y a veces me he tenido que bajar datos en SPSS, ¿no? Entonces, pues en Stata 16, según pone aquí, ya hay un comando específico incluido, import SPSS, bla, bla, bla. Yo tengo la Stata 16, muchos de vosotros no, pero bueno, voy a echar un vistazo. Import SPSS y aquí me dice cómo hacerlo. Aquí las opciones que hay, si las variables quiero que me las ponga en mayúscula o minúscula o que me las conserve según estaba, etcétera. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, podemos hacer con esto? Pues bueno, dar más soluciones aquí. Para versiones anteriores, pues hay un comando de Stata, que vamos a ver cómo son estos comandos que se bajan, un paquete
que se llama Use SPSS, que no lo he usado en mi vida, y que básicamente nos lo bajamos. Lo podemos bajar ahora dentro de un momento, y que tiene sus propias instrucciones y que simplemente le das use SPSS using y el archivo y parece que lo abre en DTA y después pues tú lo guardas o lo que sea. Lo vamos a usar luego, si queréis, como muestra de cómo se hace. La cuarta alternativa, que es algo que se usa menos ahora, porque ha mejorado mucho Stata en esto, es el uso de Stat Transfer, que es un software que de la misma compañía que Stata, que básicamente lo que hacía es te transforma cualquier tipo de archivo en cualquier tipo de archivo, vamos, dentro de una cosa razonable, ¿no? Entonces le dices, bueno, pues el archivo inicial es un SPSS, transfórmamelo a Stata, o de Stata a SPSS. Yo lo tengo, os lo puedo pasar, pero la verdad que no lo uso hace años. Tengo una versión relativamente vieja, la 9 o la 12. Yo no sé siquiera ya si lo actualizan ellos año tras año. No sé si más o menos os aclara. Sí, sí. Sobre todo los del escritorio virtual, tratad de familiarizaros con eso o instalaos una versión en el ordenador. Y te podría pedir, por favor, si en un momentín puedes dejarnos ver cómo copiar como la ruta de la carpeta para el comando para abrir el Sí, archivo. ahora mismo lo hacemos. No Muchas estoy gracias. compartiendo pantalla ahora. Creía que estaba compartiendo pantalla. Vaya. No, no No, estaba no. viendo nada. Caramba. Pues espera, a ver. Pues entonces menuda historia. Ahora sí. Sí, había buscado en Google simplemente cómo pasar de SPSS a Stata. Había puesto Stata, import SPSS, había entrado el primer resultado y me daba aquí las 4 formas de hacerlo, que una era usando Stata 16, que lo tenía ya dentro, otro era usando un comando que habían hecho usuarios, que lo vamos a hacer luego, otro era abriendo SPSS y guardándolo, y otro era usando el software Stata Transfer, que os comentaba. Lo vamos a ver luego para ver pues qué utilidad tienen este tipo de comandos. Yo no lo he hecho nunca, creo que la vez que lo tuve que usar usé el Stata Transfer, pero fue hace 10 años o una cosa por el estilo. En cuanto a la ruta, pues bueno, pues la idea es la siguiente, que al principio del todo, pues tenemos aquí el archivo que queremos. Imaginaos que lo que quiero es poner el sesión 2. Bueno, pues puedo saber dónde está, etcétera, etcétera, y escribirlo. Una manera también es ir a propiedades del archivo. Y me sale aquí, en mi caso, pues lo tengo en Dropbox y la carpeta es curso Stata, no sé qué, no sé cuál. Otra manera es, picas aquí, al menos en Windows 10, y te sale aquí la ruta y la copias y la pegas. Y después esto lo bueno, y os puedo mostrar algún ejemplo, es que si estoy con varias personas puedo hacer que me lo reconozca automáticamente para cada persona. Por ejemplo, trabajando con otra gente. A ver, voy a poner un ejemplo. Pues bueno. Bueno, esto es mío mismamente. No es trabajando con otra gente. Pero lo que hice aquí es, bueno, digamos que el ordenador tiene unos datos identificativos, pues el usuario, cómo se llama el ordenador. Entonces yo aquí pues hice un bucle que básicamente lo que le decía al ordenador, lo digo por si uno quiere automatizar todo, pues es que si el usuario del ordenador, que eso es algo que el Stata reconoce internamente, es Jantón, y el nombre del ordenador es desktop, bla, 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 esto es que estoy en el ordenador del trabajo, entonces la carpeta inicial que sea C de Dropbox. Si el nombre es Viria y el ordenador se llama laptop, bla, 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 entonces llamaré C de Dropbox. Pero esto digamos que lo hago por si trabajo además con otra gente. Entonces, si el nombre del usuario es Fernando, por ejemplo,
pues entonces Fernando, en vez de tenerlo en Dropbox, lo tiene en otro lado. Pues entonces, en vez de Dropbox, ponme C, curso Stata, sesión 1. Esa, digamos, que es la idea de tener esto automatizado. Aquí simplemente, pues bueno, iría aquí a curso Stata, por ejemplo, sesión 1, donde lo tenga, haría copy-paste, sustituiría esto, entre comillas, porque es un texto, y ya está. ¿Alguna cosa más? No sé, ¿alguna cuestión más que queréis que veamos antes de seguir para que todo el mundo pueda seguirlo? Bueno, pues vamos a continuar y lo que paré antes no fue la grabación, sino de compartir, con lo cual todas estas cosas que he grabado acerca de cómo piratear el programa están subidas al estudio. O sea que... Bueno, esto es un poco tedioso, la parte que vamos a ver. Lo que pasa es que digamos que son cosas que si no, no se ven. Y es cómo etiquetar datos, variables y valores, que son distintas cosas que podemos etiquetar. Los datos es una cosa muy sencilla, es simplemente pues, ponerle un nombre, digamos, más aparente a nuestra base de datos que aparezca cuando la abrimos. Y bueno, pues el comando es muy fácil, es label data y después la etiqueta. Por ejemplo, queremos que nuestra base de datos, llamarla ECV, encuesta de condiciones de vida, datos básicos de la persona. Pues lo pongo aquí, lo corro y ahora pues puedo ver con un describe cómo se llaman los datos. Aquí puedo ver que le he puesto ECV, datos básicos de la persona, y con el describe pues me dirá el nombre, datos básicos de la persona. Esta es una etiqueta que tampoco se usa muchas veces. Etiquetar las variables sí se suele hacer, porque a veces las variables tienen nombres que no son suficientes. A veces le podemos cambiar el nombre a la variable, otras veces le podemos cambiar la etiqueta y otras veces le cambiamos las dos cosas, pero a veces pues no es suficiente, ¿no? No nos da toda la información necesaria para que otra persona trabaje con ella. Vamos a cambiar aquí solamente la etiqueta para que veáis, para ilustrarlo, y simplemente lo que hacemos aquí es label, el nombre de la variable, se puede abreviar como var, el nombre de la variable y la etiqueta. Entonces, pues una posibilidad, por ejemplo, pues que le pongamos un nombre a la variable sexo. Vamos a llamar sexo. Label variable RB090 sexo. Si vemos aquí la variable, se llama, su nombre es RB090 y su etiqueta es RB090. Entonces lo que le vamos a cambiar es la etiqueta, aparece ahí. Esto puede ser bueno si queremos que mantenga los nombres originales en la base de datos. Y esto pues aún así nos permite identificarla sin tener que ir al documento, al codebook de la base de datos. Entonces, por ejemplo, hacemos ahora RB090, nos sale 1 y 2, nos sale que se llama sexo, etcétera. Bueno, el siguiente paso es los valores. Es decir, cómo llamamos si le queremos poner, digamos, un nombre al 1 y al 2, pero que sigan siendo un 1 y un 2 internamente y que podamos borrarlo. Borrar, por ejemplo, los hombres diciendo que borre aquellos que RB090 sea igual a 1, pero que cuando salga una tabla en Stata aparezca como hombre y mujer. También lo que podría hacer es
reemplazar directamente el 1 y que fuera un texto, que es otra cosa distinta. Una cosa es variables numéricas, que les pongo una etiqueta para que aparezcan en la pantalla, y otra cosa es variables que son directamente un texto. Con las variables numéricas podría hacer incluso medias o cosas por el estilo. Entonces, bueno, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues tenemos, esto es un poco, no digamos que es lo más divertido del mundo, pero es label define, ponemos un nombre de la etiqueta, como queremos que se llame la etiqueta, y después explicitamos cómo es esa etiqueta, que al valor 1 le ponga determinada etiqueta, al valor 2 determinada etiqueta, etc. Y después esa etiqueta que hemos creado para los valores se los pegamos a la variable. Se entiende bastante mejor con un ejemplo. Vamos a primero a definirla, que es con label define. Label define, y aquí tengo que poner un nombre a la etiqueta. Una manera puede ser que le llame como quiero llamar a la variable. Otra manera, que suele ser bastante práctica, es que a la etiqueta la llame como quiero llamar a la variable, pero guión bajo y una L, o guión bajo y lab, o algo por el estilo, para distinguir la etiqueta de la variable. Entonces, supongamos que le llamo sexo lab, etiqueta de la variable sexo. Quiero que el 1 sea hombre y el 2 sea mujer. Con esto tendría definida la etiqueta. Pero la etiqueta no está pegada a ninguna variable. Si voy a la variable sexo, ahí sigue exactamente igual. Y ahora lo que voy a hacer es pegársela. ¿Cómo la pego? Bueno, pues el comando es label values, es decir, pegarle a los valores, la variable y después la etiqueta. La variable o variables y después la etiqueta. La variable a la cual quiero pegar la etiqueta es RB090 y la etiqueta se llama sexolab. Corro, hago un tabulate para ver cómo ha quedado la variable. Y ahí nos sale hombre o mujer. Existe una manera de verlo sin las etiquetas, que es tabulate RB090 y hay una opción de tabulate que es poner no label. Entonces aparece sin la etiqueta 2. Bueno, ya son cosas que uno va aprendiendo con cada comando. Es un poco la idea de esto. Hay veces que nos puede servir una misma etiqueta para muchas variables. Pues, por ejemplo, si hay una variable que es sí o no, pues a lo mejor esa etiqueta nos puede servir para pegársela a muchas variables a la vez, a todas aquellas que sean sí o no. O si tenemos variables que están en una escala de Likert, en donde la primera variable es extremadamente muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo, de 1 al 5, pues a lo mejor podemos definir simplemente la escala una vez y después pues pegársela a muchas variables. Simplemente, donde hemos puesto aquí RB090, pues pondríamos todas las variables que sean y después el nombre de la etiqueta que hemos creado. Entonces, bueno, ya tenemos aquí una variable, digamos, completa. Voy a hacer un codebook de esta variable RB090 que ya tiene un formato mucho más amigable. Tiene un nombre que se llama sexo y tiene etiquetas en sus valores que son hombre y mujer. Esta es el propósito de este tipo de comandos. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Relacionado con esto, entre otras cosas, cambiar el nombre de las variables, vamos a ver la creación y la modificación de variables. Antes de ver todo el tema este de la comunidad de usuarios y cómo instalar los comandos adicionales y demás. Bueno, lo más básico es cambiarle el nombre a una variable. El nombre original de las variables tiene la ventaja de que las personas que las usen pues siempre van a poder ir al
al codebook, en el caso, pues a lo mejor de una encuesta. En otros casos, si los datos son nuestros, si se trata de una base de datos administrativos, que los datos son horripilantes, pues quizá acabamos antes y le ponemos un nombre pues que sea autodescriptivo. Pues por ejemplo, a la variable RB090, pues ponerle el nombre de sexo directamente. Imaginemos. Y eso pues lo hacemos con rename. En rename, pues lo que tenemos es que primero ponemos el viejo nombre de la variable y después el nuevo nombre. Entonces en nuestro caso sería rename rb090 como sexo. Entonces bueno, ya aparece aquí sexo, tiene la etiqueta sexo y tiene pues unos determinados valores. Tiene una etiqueta de valores e incluso pueden incluir notas y cuestiones por el estilo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer después es crear nuevas variables. Para crear nuevas variables o modificar nuevas variables se hace con el comando generate. Generate te permite crear variables con operaciones relativamente fáciles y hay otros más complejos que digamos que son extendidos que luego veremos. En Generate, por ejemplo, lo que podemos crear es, pues podemos sumar una variable con la otra, dividir una variable entre dos, multiplicar una variable y restarle 100 o cosas por el estilo. Después hay otros comandos que ya sí que nos van a permitir hacer cosas más interesantes, como calcular el valor medio para las personas que viven en una región determinada, calcular el valor medio para cada año, calcular el mínimo para un grupo determinado, etc. Generate pues tiene muchas opciones y muchas historias que no me las sé y esto pues va aprendiendo, digamos, sobre la marcha, pero la estructura básica es que uno teclea generate, el nombre que le quiere dar a la nueva variable y después una expresión que contiene a una variable ya existente, o bueno, también puede ser, pues podemos estar generando una constante. Imaginemos, voy a generar una variable absurda, se llame generate 1 y simplemente ahí introduzco un 1. Hago un tab de la variable 1 y todas las variables es 1. Similar, pues podría ser generate 2, fuera la variable 1 multiplicada por 2. Podría generar una tercera variable, generate 3, que fuese la variable 1 menos la variable 2 más 5. Serían operaciones que podemos hacer, por ejemplo, con generate. Podemos echar un vistazo a estas nuevas variables. Aquí las tenéis, una que es siempre 1, una que es la primera por la segunda y otro que es 1 menos 2 más 5. Podríamos hacer infinidad de combinaciones. Una cosa que podemos hacer aquí con estos datos es, como tenemos el año de nacimiento, pues podemos calcular la edad de la persona. Entonces lo que podemos hacer es crear una nueva variable que es edad y que sería el año en el que estamos en la base de datos, que es el 2018, menos el año de nacimiento. Entonces, pues eso lo haríamos como generate, una variable que le vamos a llamar edad, y que es igual a 2018. Si hay una variable que ya se llama 2018, pues lo podríamos usar. No sé si hay. Sí, el RB010 es 2018, podríamos usarla, esa variable, o podríamos poner 2018. Si tuviéramos muchos años, pues sería mejor usar la variable esa, menos RB080. Bueno, aquí generaría la variable y podría ver la variable edad. Aquí la tenemos. Voy a hacer un codebook para que veáis una cosa de la variable edad. Y es que está en un máximo en 86. Lo que os comentaba, como solo
pone a las personas que han nacido hasta 1932 y a las que están por encima les pone todas 86, aquí en el 86 ha admitido a gente pues, que tiene 86 y más. Entonces, bueno, para alguna cosa puede ser un problema esto. Aquí veis el percentil 10, una persona de 11 años, el percentil 50, 47, el percentil 90, 75 años. Media 44, desviación estándar 23 años. José, Podríamos... ¿te puedo hacer una duda con eso? Que es un comando que yo utilizo mucho en SPSS y que claro, vos ahí estás fijando a todas las personas que, por ejemplo, que nacieron en tal año, pero no se tiene en cuenta el mes. Entonces yo siempre muchas veces calculo el día. Entonces vos en esta variable, en esta base de datos, vos tenés el mes de nacimiento en otra variable, que es la RB070, no tenés el día, pero sí el mes. Entonces vos podés un poquito más, ser un poquito más exacto en el cálculo de la edad de cada persona. Por eso lo que estaba pensando es que en el SPSS hay un comando exacto que es en la fecha de hoy y menos la fecha de nacimiento, y le calculás exactamente la edad. Una cosa es que ahora calcules con alguien que nació en enero, que ya cumplió años, con una persona que va a cumplir en diciembre y le estás poniendo la misma edad en este caso. Y eso no claro, estaría depende cuál sea la aplicación para la cual necesitas los datos, pues puedes utilizar un comando y otro. Digamos que esta era la manera de poner un ejemplo del uso de generate de la manera más sencilla, ¿no? Si quieres utilizar el mes y el día, hay incluso una manera en la cual que no solo la utiliza Stata, sino más programas que lo que te mide son el número de días desde el 1 de enero de 1960. Y es como una nomenclatura común. Aparte de eso, pues tú podrías calcular, no sé si hay algún comando. Es probable que lo haya. Todo depende. Yo he usado sobre todo esto que te comento de los días, ¿no? Donde tú pues calcules en términos de años cuentes los días o pongas la edad en años decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los meses, vamos, seguro que hay algún comando, pero el comando, con la información que tenemos aquí, no podrías más que hacer esto. Es 2018 menos RB080 menos el mes, que es RB070 dividido 12. Sería la forma básicamente de, bueno, 12 más 1. No, espera, 12. No, RB070 menos 1. Claro, de diciembre. Sí. 11 meses dividido 12. De hecho, en esta base de datos ni siquiera esto merecería la pena, porque como los de 86, los de 85 hacia arriba, pues están topados, pues bueno, pero bueno, genera de edad, podríamos llamar la edad exacta. Y ahí nos saldrían. Hay 3 valores missing, probablemente porque hay alguno que no tiene el año, no tiene el mes. Podemos incluso ver quiénes son esas personas, por ejemplo. List, edad exacta, RB080, RB070 y edad exacta. Y eso, efectivamente aparece el año, pero no tenemos el mes. Esas personas no contestaron el mes. Probablemente 3 personas es algo que podemos prescindir de ellos. Pero lo que dices está bien porque nos permite pues ver qué es como se hace. Es que yo no me sé todos los comandos, ni mucho menos. No creo que sepa ni un 10%. Entonces, pues la idea sería buscar un comando que nos haga eso. Exact, stata, exact age. Hay muchas cosas relacionadas con fecha, algunas más liosas que otras. Pues bueno, aquí hay alguien que lo pregunta en el statalist, que es a lo que vamos a ver posteriores. Y aquí habrá gente que la responda. El Nick Cox pues es un tipo que
que es de los que más ha hecho de Stata y hace muchas de estas, contesta además muchas de las dudas, tiene varios libros, es un estadístico. De hecho, le está preguntando por un comando que se bajó de él. Entonces, bueno, pues parece que hay un comando que exactamente hace eso. Que se llama personage, el comando. Dice que es apropiado, por ejemplo, para fechas diarias, que hay otros comandos específicos que son para milisegundos incluso. Tienes la variable expresada en milisegundos desde 1960, que también se puede y lo hace. Dice que use el comando DOFC, que no sé cuál es, pero luego deberíamos buscar. Parece que es usando segundos desde el 1 de enero de 1960, las 000 horas, bla, bla, bla. Pero vamos, seguro que hay muchos comandos que hacen esto. Simplemente está el comando MDI, donde uno le da las variables, que le da el mes, le da el año y le da el día, y calcula la fecha en otro formato. Hay bastantes. Create an age variable from, vamos a ver este, por ejemplo, o este. Y aquí pues nos da pistas dependiendo de lo que tengamos. Normalmente pues son estructuras más complejas, pues en la que tenemos pues alguna variable donde están almacenado todo junto, mes y año, etcétera. Y bueno, pues dependiendo de cómo esté el formato, pues hay muchos comandos. Por ejemplo, este lo calculo así y bueno, pues lo puedes obtener pues de cualquier otra forma. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, donde teniendo día, mes y año, pues lo calcula básicamente. Lo calcula en días que tiene la persona dividido entre 365, con 25. Esto, pues, por ejemplo, si tienes una variable que incluye día, mes y año, pues te permite extraer el año, el día, el mes. Digamos que hay bastantes posibilidades y en función de lo que uno necesite, busca. A veces, en algún caso, pues nos puede ser incluso más rápido calcularlo nosotros mismos. Simplemente, pues yo he dividido entre 12. Normalmente tardamos mucho menos si buscamos en Stata, en Google, cómo realizarlo. Siempre hay alguien que nos lo está contando en la UCLA o en algún sitio de estos por el estilo, ¿no? Aquí esto debe ser de una encuesta y dice pues cómo han calculado las fechas de los niños en días, más exactamente, etcétera. Entonces, pues digamos que dependiendo de lo que necesitemos, pues hay múltiples posibilidades de hacer esto. Pero vamos, el mensaje es ese, ¿no? Y siempre preguntarle a Google. Ni siquiera tiene sentido preguntarle a alguien, tiene más sentido preguntarle a Google. Otra cosa es algo que a veces tengamos problemas para verbalizar incluso.
Entonces suele ser más problemático preguntarlo. Y bueno, también se puede poner incluso un statalist, pero normalmente con un ejemplo. No sé si alguna pregunta más. Bueno, pues continúo con esto y después veremos el ejemplo para la duda que tenía Araceli. Podemos generar, por ejemplo, vamos a crear, por ejemplo, grupos de edad. Antes de eso vamos a ver otro comando relativo con esto, que es el replace. El replace lo que hace básicamente es reemplazar valores de la variable, condicionados o no condicionados. Pues supongamos que, por ejemplo, quiero reemplazar, hemos calculado esa edad exacta, podemos verla, la edad exacta, y ahí la tenemos, con decimales si queremos, y pues una cosa que podría hacer es reemplazar los que sean mayores de 86 por un punto, un missing. Pues bueno, pues voy a hacer replace edad, igual a punto. Si hago esto, reemplazaría toda la variable edad por el punto por valores si tienen más de 85 años, 86 y más. Si edad es 86. Aquí lo que ha hecho es, me ha sustituido esas personas. Y aparecen como punto. Entonces no aparecen listadas. Eso es lo que hace el comando replace, ¿no? Relacionado con esto, también tenemos otro comando un poquitín más sofisticado que se usa mucho, que es el tema de recode. El recode, pues lo que nos hace es permite recodificar variables. Todo lo que hacemos con recode lo podemos hacer con replace. Vamos a ver también algún ejemplo. Imaginemos que vamos a crear una variable que se llama grupos de edad, gedad, y que quiero crear, digamos, 4 grupos. Menos de 30 años, de 30 a 49, de 50 a 64 y mayores de 65. Voy a valerme de esto. Lo voy a hacer con replace y después lo voy a hacer con recode. Primero genero la variable gedad, la puedo generar ya con un valor, y le digo que le llame 1 si la edad es menor o igual de 29. Los otros me los va a generar como missing. Después le voy a decir, reemplázame la edad por 2 si la edad está entre 30 y 49, como 3 si la edad está entre 50 y 64 y como 4 si la edad es mayor de 65. Tab G edad. Ahora hago edad G para que lo veáis. Y solo me ha hecho una. Voy a correr el resto. Entonces me ha creado una variable que se llama gedad, que toma los valores 1, 2, 3, 4. A estos valores les puedo asignar una etiqueta, les puedo asignar una etiqueta a la variable, etc. Vamos a asignar una etiqueta a la variable, label gedad, grupos de edad, y vamos a crear unos valores, label find gedad lab, como le voy a llamar a la variable, 1 menor de 30 años, 2 30 y 49, 3 entre 50 y 64 y 4 65 y más. Le pego esta variable gedad, la etiqueta gedad lab. Y bueno, aquí he hecho algo mal, no he puesto label variable gedad.
digamos que haría esto y ya tengo la variable gedad, su etiqueta y con las etiquetas de los valores. Que esto es algo bastante más amigable, digamos. Voy a crear la misma variable, pero con recode. Voy a crear una copia de la variable edad. Le voy a llamar edad alternativa, gedad alternativo. Esta es una copia simplemente de la variable. Y ahora voy a utilizar recode. En recode, básicamente, lo que hago es codificar unos valores como otros. Entonces, lo que querría hacer es que esta variable gedad, que es la variable edad, pues decirle que del valor 0 al valor 29, estos valores sean un 1. Lo voy a poner entre paréntesis para que sea más claro. Que entre 30 y 49 se llame 2. Que entre 50 y 64 se llame 3. Entre 65 y más, no sé cómo se pone 65 y más, pero vamos a verlo. Bueno, el último es 86, me parece. 85 porque los otros los he borrado, pero bueno, da igual. Estos les llame 4. Ay, perdón, esta la he al revés, es genérame edad alternativa que sea igual a la variable edad. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues ha creado la variable exactamente igual que gedad, lo que no tiene las etiquetas. Podríamos ponerle la etiqueta ahora ya, bueno, label variable gedad alt, pues de edad alternativo lo vamos a llamar. Ya no necesitaría crear una etiqueta nueva porque la tengo creada. Entonces, si le quiero pegar la etiqueta, pues lo que hago es a la variable gedad alt, le pego la etiqueta que creé gedad lab. Entonces, ahora si hago gedad alt, ya tiene la etiqueta puesta, el grupo de edad alternativo. Entonces, bueno, la creación de variables es bastante sencilla y también bueno, se puede hacer por ventanas, por supuesto. Y bueno, pues esta es la manera más básica de crear variables. Otra que tenemos es la generación extendida. Y por aquí tenemos el comando agent. Y bueno, las posibilidades del comando agent son muy altas, muy grandes. Voy a hacer simplemente una ayuda para que veáis la cantidad de cosas que puede hacer. Eso permite, digamos, cosas más complejas. Te permite combinarlo con by, que esto pues te permite condicionarlo a otra variable. Por ejemplo, cuéntame el número de personas que viven en la misma casa. Y entonces utilizas el by este para indicar la variable que denota la casa. Créame una variable. De hecho, la variable esta la podíamos haber creado así. Nunca lo he usado. Estableciendo puntos de corte. De menos de 29, de más de 65, entre 15 y 44, etcétera. Créame una variable que cree una variable nombre de un grupo. Por ejemplo, que cree 4 grupos, uno donde sean los hombres mayores de 65, hombres menores de 65, mujeres mayores de 65 y mujeres menores de 65. Y bueno, pues a cada uno de esos grupos pues le pones creas una variable y le pones un número. Créame una variable que tenga la media. Créame una variable que lleve la mediana, el mínimo, el máximo, la moda, los percentiles,
muchas, lo que os podáis imaginar. Créame una variable que quiere el total, o el total por sexo, o cosas por el estilo, ¿no? He utilizado de estos a lo mejor el 25% de ellos. Hay algunos que nunca los he utilizado y muchas veces pues depende de la disciplina. Vamos a ver qué ejemplo puse aquí. Yo creo que lo que hice es crear la variable edad y crear la variable una edad media, simplemente de la base de datos. Y vamos después a mejorarla un poco. Gen edad, in edad. Va a crear una variable que contiene la edad media. Esto, pues, a priori a lo mejor no nos resulta tan interesante, pero a lo mejor quiero calcular cuánto se desvía una variable respecto a la media. Entonces, una manera de hacerlo es calculo la media y después creo una nueva variable que es la diferencia entre el valor de la variable y la nueva variable que he creado de edad media. Entonces, egen, edad m, min edad. La crearía, puedo ir a ver qué es lo que me ha creado, 43,7 años de edad. Ahí pues vemos que le ha puesto el valor. Podría crear la edad por sexo, edad media por sexo. A ver cómo, no recuerdo exactamente la sintaxis. Bueno, usualmente se pone antes el by. Hay algunos comandos que se pone después, pero vamos, esto es un poco ir buscando. Entonces quiero que me cree una variable que le voy a llamar edad media sexo. Y esta variable la creo como egen igual a min edad y el comando es bisexo. No es con coma, sino con dos. Entonces, tiene que estar ordenada la variable. La puedo ordenar antes o la puedo ordenar aquí mismo. Y con bySort. Habría creado la variable. Esta persona es un hombre. Los hombres la edad media es 42. Las mujeres la edad media es 44 y me lo está poniendo aquí. Podría crearlo por comunidad autónoma y por sexo. No sé qué variables más tenemos aquí. Podemos verlo. Lo podemos crear por estado civil y sexo, por ejemplo. Perdón, por estado de actividad y sexo, que el estado de actividad es RB210. Lo tenemos. Y puedo crear una variable, sort, sexo, RB210. Y en vez de la media voy a crear la mediana. Edad, median, sexo y estado, lo voy a llamar. O actividad. Y esto que sea median edad. Entonces aquí me habría creado distintos valores. Voy a echarle un vistazo. Aquí tenéis, creo que ese valor de 1 se corresponde con un missing, que el missing ese debe tener un año, y el missing también lo considera una categoría. Pero bueno, básicamente lo que ha creado es una variable que tiene un valor para cada combinación entre sexo y estado civil. Esto, pues bueno, pues puede ser muy útil para construcción de muchas variables, etcétera.
Por último, dentro de este tema de manejo de comandos, pues está el tema de los valores perdidos. El tratamiento de los valores perdidos en Stata yo diría que es bastante bueno. Los valores perdidos pues se suele deberse, aparecen por múltiples razones, por no respuesta, porque se pasan mal, se codifican mal y al pasarlos hay algún error. Hay veces que es que no tiene sentido la variable, pues porque preguntas el salario a una persona que no está ocupada, pero está eso en la misma base de datos, etcétera. Normalmente la codificación de estos valores de estos valores perdidos se hace con el missing. El missing significa, y el missing, tal y como se ordena en la base de datos, aparece como el valor más alto. Es decir, si tienes una variable que es la edad, pues el missing te aparece como la mayor de las edades. Si ordenas, los missing te aparecen los últimos. Es posible que en algunos de los casos queramos distinguir unos valores perdidos de otros. Imaginemos que tenemos unas personas, por ejemplo, que les preguntemos el salario. Hay personas para las cuales puede no tener sentido que le preguntemos el salario y hay personas que simplemente no responden. Entonces nos gustaría distinguir unos valores perdidos de otros. Stata nos deja hacer eso. ¿Y cómo? Con letras. Entonces, tenemos unos comunes que son los missing, el punto normal, pero después podríamos usar el punto A, punto B, hasta punto Z. Y digamos que los va ordenando en ese sentido. Los que están como punto Z se consideran que son más grandes que el punto y que el punto A. Esa sería la idea. Entonces, pues a lo mejor pues podemos querer que algunas personas pues aparezcan como punto A y otra, los que no contestan aparezcan como punto A y que las personas para las cuales no tiene sentido aparezcan como punto B. Para ver esto, lo vamos a hacer con un ejemplo y también utilizando, digamos, información que nos da la encuesta. Yo esto no lo he usado nunca, si os digo la verdad. O a veces lo que hacen es, por ejemplo, otra aplicación puede ser para distinguir los no sabe de los no contesta, pues es una posibilidad. Vamos a utilizar el archivo detallado de individuos, que es el archivo P de estos que están en la carpeta, este de aquí, el más grande de todos, el de 21 megabytes, y lo que vamos a hacer es, vamos a ver alguna variable en la cual, digamos, hay distintos tipos, digamos, de missing, o puede haber distintos tipos de missing, o puede haber variables en los cuales pueda ser interesante hacer esto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, porque ya sabemos el comando, es una variable import delimited, perdón, es un comando import delimited, using el archivo P, clear para que nos limpie lo que hay, y el delimitador que separa unas columnas de otros es la coma. Si no habéis fijado el nombre del archivo, perdón, el nombre de la ruta, que en mi caso es esta de aquí, pues otra posibilidad, que siempre la podéis hacer además, aunque sea redundante, es que toda la ruta aparezca aquí, para los que todavía no os hayáis hecho con esto. Pero si no, no lo va a abrir, claro. Cualquiera de estas dos posibilidades tiene sentido. Es lo mismo. Siempre, perdón, lo que voy a hacer es uno podría, o bien le fija la ruta y después solo utiliza el nombre del archivo, sería esta opción de aquí. Esto normalmente lo hacemos al principio del todo, el fijar la ruta, la carpeta de trabajo, o importar directamente utilizando la ruta completa. Da exactamente lo mismo. Esta va a tardar ligeramente más en mi ordenador porque es un portátil no demasiado potente. Y aquí tenemos, es una base de datos mucho más grande que la otra, y vamos a ver cuántas variables hay.
Bueno, tenemos 28.000 observaciones y 236 variables. Tenemos 28.000 observaciones porque el archivo, los detalles, solo están disponibles para las personas mayores de 16 años, sobre todo las que pueden tener actividad laboral y demás. Para los otros, pues no está disponible. Y 236 variables, que son muchas. Vamos a centrarnos en una variable para poder ver esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, efectivamente, como en otros casos, hay variables número que las ha metido como letra. Vamos a cargarnos eso. Y eso lo podemos hacer haciendo un string replace. Y de esta forma, pues ahora vamos a centrarnos en una variable que es la limitación en la vida diaria, que es una pregunta de salud. En la encuesta, la limitación en la vida diaria, pues bien, aparece con todos estos variables. Bueno, hay una pregunta anterior, os la voy a mostrar las dos para que veáis cómo puede tener sentido. A ver, ¿cuál era el nombre exacto? P78, vale. Esta es P78U, pero hay... le preguntan básicamente si durante la pregunta PH030, si en los últimos 6 meses ha tenido algún problema de salud que le introdujese limitaciones en la vida diaria. La persona podía contestar que estaba gravemente limitado, limitado pero no gravemente o nada limitado. Entonces, después hay una pregunta adicional donde se le pregunta, en relación con las actividades que la gente hace habitualmente y en las que usted ha estado limitado, ¿quién le ha ayudado? Entonces, esta variable solo va a tener sentido para aquellos en los cuales la persona no tiene limitación, digamos. Para las otras, no. Entonces, por ejemplo, si no ha estado limitado, pues la codifica como -2, si no consta como -1, y aquí, digamos, distintas variables. Entonces, si hacemos aquí un análisis de esta variable, que es P78AU, aquí vemos la variable y vemos que muchísimos de ellos han estado no limitados. Aquí dice también aquí que no ha estado limitado aunque haya tenido limitaciones, que es un poco raro, que es este 9 de aquí, pero digamos que tenemos dos tipos de missing. Tenemos un tipo de missing que es que el tipo no ha estado limitado y la pregunta no tiene sentido, y otro que el tipo ha dicho que estaba limitado, pero no consta. Son muy pocos, son dos. Entonces aquí estos dos normalmente los borraríamos y ya está. Pero podríamos querer digamos, que estos missings de una manera distinta, cada uno de ellos. ¿Podríamos o no? Si no, si la respuesta es que no, lo que podríamos hacer es simplemente recodificar todos esos como missing. Entonces, una posibilidad sería que esta variable, P78AU, lo que haríamos es que tanto el valor -2 como el valor -1 pasaran a ser missing. Vamos a hacerlo. Entonces, cuando hago ahora ya no me salen ahí, sino que aparecen como missing. Si quiero que los missing me aparezcan en la tabla, lo que tengo que hacer es introducir una opción que se llama missing. Ahí veo que todos
los que eran -1 y -2 están ahora como missing. Podría haber hecho otra cosa. Voy a volver a importar la base de datos y os muestro otra posibilidad que podría haber hecho. Y es codificar unos como missing A y otros como missing B. Entonces, por ejemplo, a los primeros missing que no tienen sentido les voy a llamar missing A y a los segundos missing B. A los dos les voy a llamar missing A y al -1 ser valor perdido B, para distinguirlos unos de otros si lo necesitara. Entonces ahí lo tenéis. Cuando yo hago la tabla no me van a aparecer. Si le digo que me saque los missing, sí. Esto es importante porque los missing me los va a sacar de... También parece que hay otros que no estaban codificados de ninguna manera y que por eso aparecen ahí esos 212. La diferencia entre meter missing o meter un -9 o un -900, 999 es que los missing no me los va a usar para los cálculos, que es lo bueno. En algunas bases de datos, en ocasiones, nos aparecen los missing como variables numéricas, como aquí, y eso puede ser un problema si es una variable numérica. Por ejemplo, hay personas que no dicen la renta en la encuesta y puede aparecer, en lugar de un missing, nos dice la documentación de la encuesta, que eso aparece como 999.999. Si eso no lo tenemos en cuenta, si esa variable no la codificamos adecuadamente cuando abrimos la encuesta, eso nos va a generar problemas. Nos va a generar problemas porque eso nos va a entrar en la media y va a distorsionar todo. Y si lo metemos ya en un análisis econométrico, pues la catástrofe está garantizada. Entonces, es bueno que miremos los missing. Y obviamente la base de datos está en un formato determinado, con una documentación determinada, y cómo lea nuestro programa esos valores, pues se lo tenemos que decir nosotros. Esa sería la principal lección con los missing. ¿Alguna pregunta sobre todo antes de pasar al tema de la comunidad de usuarios? Bueno, pues pasamos al tema relacionado con la comunidad de usuarios. Y bueno, pues digamos que existen varios recursos bastante interesantes. El primero de todos es los paquetes creados por los usuarios. La comunidad de Stata es muy potente y yo creo que no tengo tanta experiencia en la comunidad de R. La comunidad de R yo creo que sobre todo está en Stat Exchange y este sitio de sitios que vimos al principio. Digamos que aquí hay una comunidad específica que es Statalist y demás, y crean muchos paquetes. Y la mayor parte de paquetes se han incorporado luego. Para buscar paquetes lo podemos hacer a lo bestia y es, digamos, buscar sin saber exactamente cómo se llama el paquete. Pues, por ejemplo, y para ello, pues hacemos net search. Voy a hacerlo poniendo net search SPSS. A ver qué cosas hay por ahí que tengan que ver con el SPSS que ha propuesto la gente. Y aquí me salen muchos comandos. Este que me dice que es un módulo para exportar de Stata a SPSS. Este que me dice que es un sistema para usar datos de SPSS, SAS, Excel, TeX y AEPI. Otro que es para importar datos de SPSS. Otro que tiene que ver con las ocupaciones que están en un código que se llama ISCO. Otro que tiene que ver es que eso también y que alguien programó para SPSS y alguien ha reprogramado para Stata. Y bueno, pues aquí veis muchos otros, el 6 Safe SPSS, ese que nos comentaban en la web, etcétera. Entonces, bueno, pues yo podría coger uno de estos, si no tengo a priori mucha idea, puedo coger este, por ejemplo,
Este me dice que no funciona con mi versión. Bueno, es que la versión que tengo es que ya lo hace directamente, entonces puede ser esa la razón. Pero bueno, vamos a tomar cualquiera de estos. Este, por ejemplo, y nos sale esto. Nos dice, bueno, lo que hace básicamente el paquete, crea una sintaxis SPSS y un archivo de stata para convertirlo a SPSS. Requiere al menos la versión 10. La última vez que se actualizó fue en 2012. Lo creó este tipo y este es el archivo de ayuda, que podemos verlo para ver si esto nos sirve o no nos sirve. Supongamos que nos sirve, le doy install y listo, ya está instalado. Y ahora esto ya está en mi ordenador. Vamos a ver cómo funciona esto. Me saca una variable si quiero y demás. Bueno, pues vamos a ver qué hace. Voy a sacar la variable. Voy a crear un archivo según esto. Se llama helpdta2app. Esto ya está instalado en mi ordenador. Quiero que me saque la variable pb210. A ver qué hace esto, pb010. No sé muy bien qué me ha hecho. Vamos a ver a la carpeta. Me ha sacado un archivo DTS, que debe ser algo que lee SPSS, un archivo de datos y un archivo SPSS, que si entiendo bien es un archivo de sintaxis de SPSS. Esto es un ejemplo. Supongamos la otra opción, que había mirado en una página o en Statalist y alguien me había dicho que utilizar. Y me dijo que usara un programa que se llama UseSPSS. Y me dicen ya dónde estaba subido. Me dicen que aquí. Esta sería una posibilidad. Ya me bajo directamente. UseSPSS. Aquí está, con su ayuda y con todas sus historias. Hay veces que hay un repositorio oficial de los comandos que ha propuesto la gente y que se han publicado en la revista de Stata, en el Stata Journal, y esos, la sintaxis es un poco, y se pueden también descargar de otra manera, que es, si sabemos el nombre del paquete, ssc install y el nombre del paquete. Stata es muy bueno con encuestas grandes y demás y esas cosas, y por eso hay muchas cosas de pobreza. Por ejemplo, vamos a hacer Net Search Poverty y hay una pasada de cosas. Aquí muchísimos comandos. Estos que empiezan por ST es que se han publicado en el Stata Journal. Pero bueno, tenemos una cantidad impresionante de comandos. Este es de Alcair, que es alguien que hace cosas de pobreza multidimensional. Bueno, pues lo podemos instalar. Bien, incluso con unos datos de ejemplo si queremos hacer cosas. Aquí nos dice cómo funciona el comando. Nos da nos proporciona aquí además algunos ejemplos si queremos, pues para reproducir unos datos y demás. Cómo están documentados, pues ya depende un poco de cada autor. Yo no he llegado, he hecho algunos programitas, pero nunca he llegado al punto de ponerlos en la comunidad. Digamos que estaban programados, pero que no eran elegantes, digamos, eran funcionales. Claro, uno aquí pues tiene que hacer que sea, bueno, aquí vienen ejemplos que sean además utilizables. Y bueno, aquí además nos encontramos con las referencias a los artículos de las cosas que están implementando. La verdad que tremendamente útil y con el artículo de Stata Journal donde el tipo lo contó. Esto es de 2000... No sé de qué año es, no sale aquí.
es del año 2017, pero a lo mejor el comando lo ha actualizado posteriormente. Entonces eso nos lo vamos a encontrar aquí. Esto es el original, pero a veces puede haber más, yo que sé, pues ser por ejemplo. Sale aquí un NMPI, otro distinto, y este está actualizado en 2017, a lo mejor es posterior. Todo depende, la gente a veces actualiza. Y digamos que aquí pues uno tiene... Lo primero que uno debe hacer es mirar si alguien lo ha hecho, su mental. Y una manera es así. Normalmente, y eso pasa a veces, pues esto nos va a llevar a los otros recursos, la búsqueda, digamos, manual en Google o demás. Y entonces, bueno, pues como os comentaba, pues hay un recurso bastante bueno, que es el Stata Journal, donde pues vamos a encontrar muchas cosas. Esta revista que os mostraba, que está en Journal Citation Reports, y aquí encontramos pues muchas aplicaciones. De hecho, esta la he usado recientemente, Comparing Distribution of Ordinal Data, y justamente este artículo, y es básicamente lo que hace es sirve para hacer medidas de desigualdad cuando las variables son ordinales, no cardinales, que es lo que estamos acostumbrados. Entonces el tipo te cuenta brevemente qué es lo que hace con las referencias a los artículos, con una mínima introducción estadística a lo que hacemos y después cómo se implementa, con ejemplos y demás. Este tipo es un economista más o menos de mi área de desigualdad y entonces pues es muy bueno además en Stata y es de los que a veces responde. ¿Qué más? Este es un recurso, normalmente si buscamos en Google vamos a caer aquí y pues un comando muy utilizado, hay una descomposición desde los años 70 que se utiliza en todas las ciencias sociales, que es para descomponer una diferencia entre dos grupos, por ejemplo, la brecha salarial y ver qué parte se debe a los regresores y qué parte se debe a que los coeficientes son distintos. Por ejemplo, entre hombres y mujeres, qué parte de la diferencia se debe a que hombres y mujeres tienen características distintas y qué parte se debe a que esas características se remuneran distintas en el mercado laboral. El segundo término pues viene sobre todo a asociarse a discriminación y desigualdad de trato. Entonces, eso es algo de los 70, pero digamos que se ha refinado. Y este comando, de hecho, lo hizo un sociólogo, Ben Jan, suizo, y es un comando Oaxaca que te hace toda la descomposición y que además lo ha actualizado con problemas que tenía esa descomposición y demás, ¿no? Entonces, este comando, por ejemplo, Oaxaca, se usa mucho. Entonces, si no recuerdo, pues se puede hacer sc install Oaxaca. Lo tengo instalado, entonces me dice all files already exist and are up to date. Ya lo tienes instalado y está actualizado el comando respecto a la última versión que está en la red. Muchas veces pues nos va a llevar al Stata List. Aquí, que era una lista de correo y ahora es un foro. Entonces, bueno, lo que os comentaba, pues aquí la gente pregunta y las almas caritativas responden. Y normalmente, pues para que funcione bien, pues hay que presentar un minimum working example. Y normalmente lo hacemos con archivos que están disponibles para todo el mundo. Hay alguna base de datos, entonces, por ejemplo, si alguien quisiera preguntarme algo, pues sería una buena forma de hacerlo. Entonces, ¿qué bases de datos hay? Pues, por ejemplo, tenemos una que es de automóviles, que está en Stata. Se abre poniendo sysuse, porque es una base de datos que está dentro del sistema auto y clear. Pues esta base de datos la tiene todo y Stata, cuando le dices eso, sabe qué es lo que tiene que abrir. Y aquí la abre, es una base de datos de venta de automóviles de segunda mano, te dice aquí el fabricante, el precio, las millas por galón, el peso, el maletero, si es un coche extranjero o un coche nacional, el tamaño del coche y otras cosas que no sé qué significan referentes al coche porque mi coche lo uso como una caja negra, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta base de datos es muy usada. Entonces, alguien, por ejemplo, si quiere preguntarme algo, pues podría decir, bueno, pues, o yo para ilustrarla, pues me dice, ¿cómo hago no sé qué?
Entonces, pues yo lo que podría hacer es le mando un comando que es sysauto clear para abrir la base de datos y que él pueda abrir la misma base de datos y le digo, sí, pues para hacer la media de una variable, pues puedes utilizar el comando min. Entonces, por ejemplo, miro aquí una variable que sea cuantitativa, el precio, y le digo, bueno, pues una forma es hacer min price. Y le digo, bueno, ¿y sabes cómo puedes hacer el precio por grupo, por ejemplo, para coches extranjeros y coches nacionales? Pues le digo, bueno, pues lo que puedes hacer es haces in price by foreign, si no recuerdo mal. Esta creo que no admite by, bueno. Creo que sumaráis sí admite. Ahora, hazme la media por grupo. Entonces, bueno, yo a la persona le mandaría esto, o le mandaría el archivo do, o lo postearía aquí en el foro y podría replicar el ejemplo, básicamente, en su computadora. Esa sería la idea. Bueno, no sé si queréis preguntar alguna duda, alguna pregunta, una vez que hemos terminado este módulo 1. Si no por mi parte, pues nada, nos veríamos mañana y mañana tengo examen, entonces la clase será de 18 a 20 horas, porque tengo examen de 15 a 17 y bueno, nada, cualquier cosa, pues ya sabéis, a través del foro o a través del correo electrónico, encantado de ayudaros en la medida de lo posible.